Bueno, bienvenidos. Vamos ahora a tratar el título primero del Código de Normas y Procedimientos Tributarios en sus disposiciones preliminares, que trata específicamente de las normas tributarias. El campo de aplicación de las mismas establece que las disposiciones de este código son aplicables a todos los tributos y las relaciones jurídicas derivadas de ellos, excepto lo regulado por legislación especial. Una explicación sencilla de esto lo vamos a aclarar con un ejemplo. En el impuesto de ventas se habla de que el hecho generador es la transferencia de mercancías. Eso es una disposición directa, precisa, concreta de impuesto de ventas. Si en la ley de impuesto de ventas no se establece con esa precisión el Código de Normas y Procedimientos Tributarios ante una, por así decirlo, laguna en la ley de ventas, es de aplicación supletoria. Es decir, suple la ausencia de la disposición en concreto en la ley en particular. Luego me vamos a centrar al artículo segundo, que son las fuentes del derecho tributario, que en orden jerárquico son las siguientes. Primero, las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales, las leyes y las reglamentaciones. La más importante, obviamente, de todas, pues son las disposiciones constitucionales. Todas las demás son, por así decirlo, están por debajo de la Constitución. Con los tratados modernos de libre comercio y otros convenios con otros países, los tratados internacionales adquieren una jerarquía prácticamente igual que nuestra Constitución. En orden jerárquico siguen las leyes, y las leyes están establecidas únicamente en nuestro país por la Asamblea Legislativa, y nadie más puede legislar sino la Asamblea. Luego vienen las reglamentaciones y demás disposiciones que son de carácter general, establecidas por los órganos administrativos facultados al efecto. Vamos, lógicamente, en un curso como este y un tema tan largo, tan extenso, no podemos comentar todos los artículos que establece el código. Y de plano vamos a entrar en el artículo 5, que establece la materia privativa de ley, que en términos simples significa que solo la ley puede establecer, crear, anular tributos. Y en nuestro caso, en Costa Rica, que es un país democrático, solo la Asamblea Legislativa es la que puede hacer ley. Y esta materia privativa de ley vamos a comentarla un poquito más en forma precisa de acuerdo a lo que establece el código. Y dice que lo primero es crear, modificar, suprimir tributos, definir el hecho generador de la relación tributaria, establecer las tarifas de los tributos, sus bases de cálculos y el índice, y el sujeto activo y el sujeto pasivo. También está facultada para otorgar excepciones, y hacer reducciones o beneficios. También puede tipificar las infracciones, establecer las respectivas sanciones. Es decir, en términos sencillos, solo nuestra Asamblea puede hacer ley. La Sala Constitucional no puede hacer ley. De hecho, valga la redundancia, constitucionalmente no está facultada para ello. Lo que hace la Sala Constitucional únicamente es interpretar lo que la Constitución dice, aunque en la práctica, pues definitivamente ha cometido algunos excesos y muy fuertes, que ya todos pues son casi de conocimiento público. El artículo 6 sí vale la pena comentarlo ligeramente, y es la interpretación de las normas tributarias. Y se interpretan las mismas con arreglo a todos los métodos admitidos por el derecho común. Es decir, una no puede contraponer a la otra. El derecho tributario se complementa con las normas de derecho común. Recuerden que en el artículo primero decíamos que son de aplicación supletoria.
Ahora vamos a ver uno de los artículos de más controversia, más importantes que hay en nuestra ley tributaria, pero que es común a todos los derechos tributarios y es algo que en términos populares se llama la realidad económica. La realidad económica se establece, o más bien prevalece ante cualquier otra norma. Vamos a leerlo mejor desde el título para comprenderlo mejor. Interpretación de la norma que regula el hecho generador de la obligación tributaria. Cuando la norma relativa al hecho generador se refiere a situaciones definidas por otras ramas jurídicas, sin apartarse expresamente de ellas, el intérprete puede asignarle el significado que se adapte más a la realidad considerada por la ley al crear el tributo. Las normas jurídicas adoptadas por los contribuyentes no obligan al intérprete, quien puede atribuir a las situaciones y actos ocurridos una significación acorde con los hechos. Cuando de la ley tributaria surja que el hecho generador de la respectiva obligación fue definido atendiendo a la realidad y no a la forma jurídica. Cuando las formas jurídicas sean manifiestamente inapropiadas a la realidad de los hechos gravados y ello traduzca en una disminución o cuantía de las obligaciones tributarias, la ley tributaria se debe aplicar prescindiendo de tales formas. Lo vamos a explicar con un ejemplo muy sencillo. Y antes de entrar en el ejemplo, podemos decir, no importa las formas jurídicas que adopte el contribuyente, si contradice la norma tributaria, la norma tributaria, prevalece por encima de todas. Así tan simple como eso. Es decir, está por encima. No hay ley que se le oponga cuando el pago de tributos se trata. El ejemplo, vamos a suponer que hay dos sociedades. La número 1, que es la dueña de un edificio. La número 2, que es la empresa que genera todas las rentas gravables. La número 1 recibe un alquiler, vamos a suponer, de 50 millones al año. Cantidad de ingresos que está grabada como un 10%. La número 2 le paga esos 50 millones a la empresa número 1, pero se favorece con un impuesto de un 30%, porque la empresa 2 tiene ingresos superiores a 200 millones. Como ustedes pueden ver, hay un escudo fiscal que se establece para la empresa número 2, que es un 30% del alquiler. O sea, produce un escudo fiscal de 15 millones. En la empresa número 1, dueña del inmueble, el impuesto que resulta es un 10% sobre los 50 millones, que serían 5 millones. Se está dando entonces lo que en tributo se llama economía de opción. Se está pagando, por así decirlo, de menos 10 millones de colones. Es decir, el 30% de los 50 millones son 15. El impuesto sobre el ingreso de la número 1 sería el 10%. O sea, hay una economía de opción de 10 millones. Esto es perfectamente legal, es lo que en términos tributarios se llama una elusión. Es utilizar, que significa utilizar la ley a favor nuestro. ¿Se puede utilizar? Claro que se puede utilizar, es perfectamente moral. Algunos, quizá por ganar votos, dicen que eso es inmoral. Yo tengo mis dudas y sostengo que no lo es. Al fin y al cabo, nosotros como asesores, como contadores de una empresa, tenemos el deber formal, profesional y moral de hacer que nuestro cliente, nuestro patrón, pague la menor cantidad de impuestos, siempre en apego a la ley. Como se puede ver, la realidad económica de estas dos empresas es que son solo una, se supone que son del mismo dueño, son los mismos accionistas, pero la ley lo permite. Pero nos estamos enfrentando ante algo que aparenta no ser moral, pero sí es legal. Cuando veamos el artículo 13 se van a dar cuenta de que eso es sencillamente
el otro lado de la moneda, porque el Estado, nuestro Estado, en materia de impuestos es absolutamente inmoral. Y se los voy a probar cuando comentemos el artículo 13. Por el momento espero que hayan entendido el ejemplo de realidad económica. Vamos a entrar a la vigencia de las leyes tributarias que establece el artículo 9. En términos generales, la vigencia de las leyes tributarias empieza cuando la ley es publicada al día siguiente de su publicación, normalmente. El artículo 10 nos establece el cómputo de los plazos. Los plazos legales y reglamentarios se deben contar de la siguiente manera. Los plazos por años o meses continuos y terminan el día equivalente al año o mes respectivo. Los plazos establecidos por día se entienden referidos a días hábiles. Nunca son naturales, salvo que la ley diga lo contrario. En todos los casos, los términos y plazos que venzan en un día inhábil para la administración tributaria se extienden al primer día hábil siguientes. Luego vamos a entrar al título 2, que son la obligación tributaria. Vamos a empezar por uno de los artículos más importantes, más controversiales y que más utiliza la administración tributaria para hacer ajustes en los impuestos. Y es lo que se llaman los convenios entre particulares. Técnicamente dice, los elementos de la obligación tributaria, tales como la definición del sujeto pasivo, del hecho generador y demás, no podrán ser alterados por actos o convenios de los particulares, que no producirán efectos ante la administración, sin perjuicio de sus consecuencias jurídico-privadas. Claro, entender esto así de primera no es tan fácil. No se preocupen, esto nos pasó a todos. Lo vamos a explicar mediante un ejemplo también muy sencillo. Vamos a suponer que dos personas, físicas o jurídicas, acuerdan entre sí hacerse una donación. Obviamente que es una donación para bajar los impuestos. La empresa A le dona a la empresa B 20 millones. Obviamente le va a producir un ingreso, un escudo fiscal de un 30%. Si esa donación no está debidamente regulada como lo establece la ley de renta en su artículo 9, inciso Q, y llega a la administración tributaria, dicha donación va a ser rechazada. Absolutamente. No va a ser aceptada de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no es una donación, no es un gasto deducible establecido y además autorizado por la ley de renta. Otro ejemplo sencillo sería que se venden bienes y servicios entre sí y la empresa A y la empresa B se compran y venden a precios que no son los de mercados para buscar o establecer un escudo fiscal a favor de una o de otra. Ese escudo fiscal obviamente va a ser rechazado, o ese gasto y ese ingreso serán rechazados de plano cuando la administración tributaria aplique una actuación fiscalizadora. O sea, en términos sencillos, una revisión de un periodo determinado y obviamente que no esté prescrito. Como ven, los convenios entre particulares tampoco son aceptados. Estos dos artículos, el artículo 8 de realidad económica y el artículo 12, que son los convenios entre particulares, ha dado pie a una enorme, gigantesca cantidad de traslados de cargos y contra los cuales es bastante difícil lograr que esos traslados de cargos sean anulados por la administración tributaria. De hecho, la gran mayoría de traslados de cargos en nuestro país y en la práctica se ganan o lo gana el contribuyente por forma, nunca lo gana por el fondo. Generalmente la administración tributaria tiene la razón. Generalmente esos casos se deberían de perder, entre comillas, por parte del contribuyente. Y repito, se ganan generalmente por forma. Ahora vamos a entrar al artículo 13, que es el que habíamos comentado de la inmoralidad de nuestro Estado. Vean qué belleza. Dice no afectación de la obligación tributaria.
La obligación tributaria no se afecta por circunstancias relativas a la validez de los actos o a la naturaleza del objeto perseguido por las partes, ni por los efectos que los hechos o actos gravados tengan en otras ramas del derecho positivo costarricense. Interpretando esta norma es muy sencillo. Nuestra tributación, nuestro Estado, va a ir detrás de los impuestos, aunque nosotros estemos lavando dólares, aunque estemos negociando órganos humanos, lo que quieran, no importa la inmoralidad del acto. Si nuestro Estado nos demuestra que hay bienes o tenemos un patrimonio que no tiene justificación, nuestro Estado no solo nos lo quita, sino que además nos cobra los impuestos. Entonces no hablemos, por favor, de moralidad en materia de impuestos. Eso queda para las personas que no saben de derecho tributario y lamentablemente, para algunos y muchos periodistas, lamentablemente, porque por lo menos a mí me da tristeza escuchar a gente que dice saber mucho, que yo los respeto y saben mucho, pero de tributos la verdad no saben nada. Luego viene el capítulo 2, que establece el sujeto activo de la obligación tributaria. El sujeto activo es la relación jurídica del ente acreedor del tributo. ¿Quién es el sujeto activo? En este caso sería el Estado o la institución a la cual hay que pagarle el impuesto, o sea, es una administración tributaria, como puede ser la Caja del Seguro Social, puede ser el Banco Popular, etc. Luego viene el sujeto pasivo. El sujeto pasivo pues es el deudor de la obligación tributaria. También pues, vamos a comentar en artículos siguientes lo que es la solidaridad que le establece el artículo 22. Y significa en términos sencillos que si nosotros adquirimos una empresa con deudas exigibles a favor de la administración tributaria, los nuevos socios serán responsables solidarios de esos impuestos. Déjenme ver, para ir controlando un poquito mejor todos los artículos más importantes que debemos de comentar, ya que hacerlos todos prácticamente es imposible. Como punto importante viene la sección del domicilio fiscal. El domicilio fiscal es el lugar de localización de los sujetos pasivos en las relaciones con la administración tributaria, sin perjuicio de la facultad de señalar un lugar, notificación diferente del domicilio para efectos de un procedimiento administrativo. Esto fue reformado por la Ley de Fraude Fiscal. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Cuando nosotros abrimos una empresa, tenemos la obligación de establecer un domicilio fiscal. Normalmente se establece con un formulario que todos conocemos que se le dice la 140. En ese formulario se establece el domicilio fiscal. Normalmente debe ser donde se realizan las actividades lucrativas de ese negocio. Pero también se puede establecer un domicilio fiscal especial en aquellos casos en que tenemos un traslado de cargos que nos hizo la tributación o está haciéndonos una revisión. Entonces establecemos un domicilio fiscal especial que normalmente es o un despacho de contaduría o un bufete de abogados para que ese despacho o ese bufete conteste en forma directa cualquier requerimiento de información de la administración tributaria. Vamos a entrar ahora en una parte importante que es el hecho generador. El hecho generador de la obligación tributaria es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Un ejemplo sencillo de un hecho generador: cuando yo realizo la venta de un bien o de un servicio, en ese momento, cuando yo presto el servicio, cuando yo lo facturo,
ya se dio el hecho generador del impuesto de ventas y por ende también en el futuro se me va a dar el hecho generador del impuesto sobre la renta. Y el momento en que sucede ese hecho generador es cuando hago la factura o cuando presto el servicio, en el caso del impuesto de venta, el acto que se realice primero. El artículo 35 de nuestro Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece los medios de extinción de la obligación tributaria y dice, en términos simples, que la obligación tributaria se extingue por los siguientes medios. Si queremos saber, extender un poquito más el conocimiento, podemos ver el artículo 6 del Reglamento de Procedimiento Tributario. Los medios de extinción son los siguientes: el pago, la compensación, la confusión, la condonación y la prescripción. De estos, quizá el más importante para todos nosotros los contadores es la prescripción. El pago, bueno, el pago es cuando yo realizo una transferencia, porque ahora solo por excepción se paga por cheque y hay que hacer todo un trámite. Normalmente y regularmente se paga mediante una transferencia bancaria. Hago la transferencia y ya hice la realización del pago. La compensación se da cuando yo compenso un impuesto con otro. Es decir, yo tengo un impuesto, en el impuesto de ventas tengo un saldo a favor. Ese saldo a favor, por ley, puedo aplicárselo a mi impuesto de renta. Pero también sucede al revés. Si yo tengo un saldo a favor del impuesto de ventas, yo puedo aplicar lo que me sobra en renta. Y el de la confusión, este es muy sencillo. Cuando vemos el artículo 48 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, dice que se extingue la obligación tributaria cuando el sujeto pasivo y el activo se convierten en uno solo. Voy a explicarlo con un ejemplo muy simple. Yo le debo al Estado 50 millones de colones. Me quita un edificio que vale 48 o 50, no importa. Y el Estado, en pago de ese impuesto, lo que se da una figura jurídica se llama la dación de pago. Por dación de pago el Estado me quita el edificio. ¿Quién es el responsable ahora del pago de los bienes inmuebles? El Estado. ¿Quién es el sujeto activo del edificio? El Estado. ¿Quién es el sujeto pasivo del edificio? Perdón, del impuesto de bienes inmuebles. El mismo Estado. Como ven, el que va a cobrar es al mismo que le va a pagar. Es como pasarse dinero de la bolsa derecha a la bolsa izquierda. Por eso se da la confusión. En ese momento, la obligación tributaria se extingue, es obvio, porque es la misma persona. ¿Qué sería en este caso? El Estado. La condonación y remisión solamente se puede hacer por ley, que en términos sencillos significa que ahí puede ser como una amnistía tributaria. Que la administración tributaria, por ley, se establece que un impuesto quede pagado. Por ejemplo, ahora que se dio o se está dando la nueva ley que es de fortalecimiento de las finanzas públicas, que entró en vigencia el 3 de diciembre. Ahí también se está dando una amnistía de impuestos muy importante. Y por último viene la que es, en mi criterio, una de las figuras jurídicas de mayor aplicación para los contadores y la cual la debemos de dominar en forma casi que absoluta, y es la prescripción, y de la cual obviamente tiene su artículo y su discusión en las clases o sesiones que vienen.